Capítulo 10. El inversor y sus asesores. La inversión de dinero en valores no se parece a ninguna otra de las operaciones que se realizan en el mundo de los negocios, en el sentido de que prácticamente siempre se basa en algún tipo de asesoramiento recibido de otras personas. La inmensa mayoría de los inversores son aficionados. De manera natural, tienen la impresión de que a la hora de elegir los valores en los que invierten se pueden beneficiar si reciben asesoramiento profesional. Sin embargo, el mismo concepto del asesoramiento de inversión tiene ciertas peculiaridades inherentes. Si el motivo por el que invierten las personas es el de ganar dinero, a la hora de buscar asesoramiento están pidiendo a otras personas que les digan cómo pueden ganar dinero. Esa idea tiene un cierto elemento de infantilismo. Los empresarios tratan de obtener asesoramiento profesional sobre algunos elementos de su actividad empresarial, pero no esperan que nadie les diga cómo pueden conseguir beneficios. Eso les compete a ellos. Cuando ellos, o personas que no se dedican a los negocios, recurren a otros para que consigan beneficios de inversión para ellos, están esperando un tipo de resultados para los que no existe equivalente en la actividad empresarial ordinaria. Si presuponemos que existen resultados de ingresos normales u ordinarios que se pueden obtener al invertir dinero en valores, la función del asesor se puede especificar con más facilidad. Tendría que utilizar su mejor formación y experiencia para proteger a sus clientes de la posibilidad de cometer errores, y para asegurarse de que consiguen los resultados que su dinero tiene derecho a recibir. La duda surge cuando el inversor exige una rentabilidad superior a la media por su dinero, o cuando su asesor se compromete a conseguir mejores resultados que la media para su cliente, puesto que cabe dudar de que se esté pidiendo o prometiendo más de lo que es probable que se vaya a cumplir. Se puede obtener asesoramiento sobre inversiones de muchas fuentes diferentes. Entre ellas se puede mencionar 1. Un conocido, un familiar o un amigo, que se suponga que tiene conocimiento sobre valores. 2. Un empleado del banco, comercial, local. 3. Una agencia de intermediación de bolsa o un profesional de la banca de inversión. 4. Un servicio de información financiera o un periódico financiero. Y 5. Un asesor de inversiones. El variado carácter de esta lista sugiere que no existe una forma lógica sistemática de enfocar esta cuestión que haya llegado a cristalizar, por lo menos por el momento, en la mente de los inversores. Hay ciertas consideraciones de sentido común relacionadas con el criterio con el que se pueden calificar de normales o de ordinarios los resultados que se han mencionado anteriormente. Nuestra tesis básica es la siguiente. Si el inversor se va a fiar esencialmente del consejo de otros a la hora de gestionar sus fondos, tendrá que limitarse a sí mismo, y limitar a sus asesores, estrictamente a formas ordinarias, conservadoras e incluso poco imaginativas de inversión, o de lo contrario deberá tener un conocimiento frecuentemente íntimo y favorable de la persona que vaya a dirigir sus fondos hacia otros canales. Por el contrario, si entre el inversor y sus asesores existe una relación profesional o de negocios ordinaria, el inversor únicamente podrá mostrarse receptivo ante las sugerencias menos convencionales en la medida en que él, personalmente, haya llegado a tener conocimientos y experiencia en ese terreno y, por lo tanto, haya llegado a ser lo suficientemente competente como para ser capaz de realizar una valoración independiente sobre las recomendaciones de los demás. En este caso, habrá pasado de la categoría de inversor defensivo o poco emprendedor a la de inversor agresivo o emprendedor. Asesoramiento de inversión y los servicios de gestión de patrimonios ofrecidos por los bancos. Los asesores de inversión verdaderamente profesionales, es decir, las firmas de asesoramiento de inversión bien arraigadas, que cobran importantes comisiones anuales, tienen unas pretensiones y hacen unas promesas bastante modestas. En la mayor parte de los casos, colocan los fondos de sus clientes en valores ordinarios que devengan intereses y dividendos, y se basan principalmente en su experiencia de inversión normal para conseguir los resultados generales. En el caso más habitual es, más que dudoso que más del 10% del fondo total vaya a estar invertido en algún momento en valores que no sean de empresas líderes, y en obligaciones de administraciones públicas, tanto del gobierno federal, como en administraciones estatales y municipales. Tampoco suelen esforzarse mucho de aprovechar las oscilaciones del mercado general. Las principales firmas de asesoramiento de inversión no hacen ninguna afirmación sobre que sean brillantes. Se enorgullecen de ser cuidadosas, conservadoras y competentes. Su principal objetivo consiste en conservar el valor principal a lo largo de los años y en obtener una tasa de rendimiento conservadoramente aceptable.
Consideran que cualquier logro que vaya más allá, y realmente se esfuerzan por mejorar su objetivo, es un servicio adicional prestado a sus clientes. Puede que el principal valor que ofrecen a sus clientes radique en que les protegen de errores costosos. Ofrecen todo lo que el inversor defensivo tiene derecho a esperar de cualquier asesor que atienda al público en general. Lo que hemos dicho acerca de las firmas de asesoramiento financiero con hondo arraigo se puede aplicar, en términos generales, a los servicios de asesoramiento y de gestión patrimonial de los grandes bancos. Servicios de información financiera. Las organizaciones de servicios de información financiera son entidades que envían boletines uniformes, en ocasiones en forma de telegramas, a sus suscriptores. Entre las cuestiones abordadas en esos boletines pueden estar el estado y las perspectivas de las empresas, el comportamiento y las perspectivas de los mercados de valores, e información y asesoramiento acerca de acciones concretas. Frecuentemente, suele haber un departamento de consultas que se encargará de responder a preguntas que afectan a un suscriptor individual. El coste del servicio alcanza una media muy inferior a las comisiones que suelen cobrar los asesores de inversión a sus clientes individuales. Algunas organizaciones, en especial Babson y Standard & Poor's, operan en ámbitos diferentes como servicio de información financiera y como asesores de inversión. Incidentalmente, hay otras organizaciones, como por ejemplo Scudder, Stevens y Clark, que operan de manera independiente a título de asesores de inversión y como gestores de uno o más fondos de inversión. Las entidades de servicios de información financiera se dirigen, en términos generales, a un segmento de público muy diferente de aquel por el que se interesan las firmas de asesoramiento de inversión. Los clientes de estas últimas suelen estar interesados, habitualmente, en que se les libre de la molestia y de la necesidad de adoptar decisiones. Los servicios de información financiera, por otra parte, ofrecen información y orientación a las personas que se encargan de gestionar y dirigir sus propios asuntos financieros o que se dedican a prestar asesoramiento a otras personas. Muchos de estos servicios se limitan exclusivamente, o casi, a la previsión de los movimientos del mercado aplicando diferentes métodos técnicos. Dejaremos estos servicios a un lado con la simple indicación de que su trabajo no interesa a los inversores tal y como se emplea este término en este libro. Por otra parte, algunos de los más conocidos, como por ejemplo el Investment Service de Moody's y el de Standard & Poor's, están identificados con organizaciones estadísticas que recopilan los abundantes datos estadísticos que forman la base de todos los análisis de valores serios. Estos servicios tienen una clientela muy variada, que va desde los inversores más conservadores a los más osados especuladores. En consecuencia, deben de tener muchas dificultades para atenerse a una filosofía esencial o claramente definida a la hora de formular sus opiniones y recomendaciones. Un servicio hondamente arraigado del estilo del de Moody's y los demás, evidentemente, debe ofrecer algo valioso a una amplia gama de inversores. ¿Qué es ese algo? Básicamente, se ocupan de las cuestiones que interesan al inversor especulador activo típico, y sus opiniones sobre estas cuestiones están revestidas de un cierto halo de autoridad, o por lo menos parecen más dignas de confianza que las de un cliente que no cuente con ayuda. Durante años los servicios de información financiera han estado realizando previsiones sobre el mercado de valores sin que ninguno se tomase esta actividad muy en serio. Como prácticamente cualquier otro participante en este sector, en ocasiones acertaban y en otras se equivocaban. En todos los casos en los que podían trataban de proteger sus opiniones con el objetivo de evitar el riesgo de que se acabase demostrando que se habían equivocado radicalmente. Se ha llegado a desarrollar un fino arte de enunciado de frases dignas del oráculo de Delfos, que permite adaptar con éxito cualquier afirmación a cualquier cosa que pueda ocurrir en el futuro. En nuestra opinión, tal vez sesgada por los prejuicios, este segmento de su trabajo no tiene ningún significado real, salvo por la luz que arroja respecto de la naturaleza humana en los mercados de valores. Prácticamente todas las personas interesadas en el mercado de valores quieren que otra persona les diga lo que opina sobre lo que va a pasar en el mercado. Teniendo en cuenta que esta demanda existe, alguien debe ocuparse de satisfacerla. Sus interpretaciones y previsiones sobre la situación económica o de las empresas, por supuesto, gozan de mucha mayor autoridad y están mucho mejor informadas. Se trata de cuestiones que integran una parte importante en ese gran cuerpo de conocimiento económico que se difunde continuamente entre compradores y vendedores de valores y que suele crear unos precios relativamente racionales para las acciones y las obligaciones en la mayor parte de las circunstancias.
Indudablemente, el material publicado por los servicios de información financiera incrementa la cantidad de información disponible y refuerza la capacidad de sus clientes para evaluar las inversiones. Es difícil evaluar sus recomendaciones sobre valores individuales. Cada servicio tiene derecho a que se le juzgue por separado, y el veredicto podría basarse, en justicia, únicamente en un elaborado y exhaustivo estudio que abarcase muchos años. En nuestra propia experiencia, hemos percibido entre ellos una actitud omnipresente que creemos que suele acabar menoscabando lo que podría ser, en otras circunstancias, un trabajo de asesoría mucho más útil. Se trata de su opinión general de que se debe comprar un valor, específicamente una acción, si las perspectivas a corto plazo de la empresa son favorables, y que se debe vender si esas perspectivas son desfavorables, al margen de cuál sea el precio vigente. Este principio tan superficial suele impedir que los servicios lleven a cabo el sensato trabajo analítico del cual sus plantillas son capaces, es decir, el de determinar si una acción concreta parece que está minusvalorada o sobrevalorada al precio vigente, a la luz de la capacidad de generación de beneficios en un futuro a largo plazo que se indica. El inversor inteligente no realizará sus operaciones de compra y de venta basándose exclusivamente en las recomendaciones recibidas de un servicio de información financiera. Después de dejar clara esta cuestión, la función del servicio de información financiera empieza a ser útil, en tanto en cuanto facilita información y ofrece sugerencias. Asesoramiento de las agencias de intermediación de bolsa. Probablemente el mayor volumen de información y asesoramiento ofrecido al público que posee valores provenga de las agencias de intermediación. Se trata de miembros de la New York Stock Exchange y de otras bolsas que se dedican a ejecutar las órdenes de compra y de venta a cambio de una comisión estandarizada. Prácticamente todas las agencias que se relacionan con el público tienen un departamento analítico o estadístico que responde a las consultas y hace recomendaciones. Estas agencias reparten gran cantidad de literatura analítica, en ocasiones muy elaborada y costosa, gratuitamente entre los clientes de la agencia. La consideración que se tenga sobre la relación que mantienen estas agencias con sus clientes tiene una gran trascendencia. ¿Se trata de una relación similar a la que mantiene una empresa con sus clientes, o similar a la que tiene un profesional de una organización de servicios con los suyos? El sector de las agencias de intermediación de Wall Street ha establecido probablemente las normas éticas más estrictas aplicadas por cualquier empresa, pero todavía dista mucho de alcanzar el nivel de las normas y el tipo de relación que se establece cuando se presta un servicio profesional. En el pasado, Wall Street ha prosperado básicamente gracias a la especulación, y los especuladores del mercado de valores eran un grupo que prácticamente con absoluta certeza estaban abocados a perder dinero. Por lo tanto, ha sido lógicamente imposible que las agencias de bolsa operasen aplicando criterios estrictamente profesionales. Si lo hubiesen hecho, se habrían visto obligadas a encaminar sus esfuerzos a la reducción, en vez de al incremento, de su volumen de actividad. Lo más lejos que han llegado ciertas agencias de intermediación en bolsa en ese sentido, y lo más lejos que cabe esperar que vayan a llegar, consiste en abstenerse de inducir o animar a cualquier persona a que especule. Este tipo de agencias se han limitado a ejecutar las órdenes que se les dan, a ofrecer análisis e información financiera y a proporcionar opiniones sobre las potenciales ventajas que ofrecen ciertos valores como inversión. De este modo, por lo menos en teoría, evitan todo tipo de responsabilidad respecto de los beneficios o las pérdidas que sufran sus clientes especuladores. La mayor parte de las agencias de bolsa, sin embargo, siguen aplicando los viejos eslóganes según los cuales hacen negocios para ganar comisiones y la forma de tener éxito en su actividad consiste en ofrecer a los clientes lo que los clientes quieren. Dado que los clientes más rentables quieren sugerencias de asesoramiento especulativo, la reflexión y las actividades que llevan a cabo las agencias típicas están muy estrechamente conectadas con la realización de operaciones de manera cotidiana en el mercado. Por lo tanto, este tipo de agencias se esfuerzan muchísimo para ayudar a sus clientes a ganar dinero en un terreno en el que están condenados, prácticamente por una ley matemática, a terminar perdiéndolo. Lo que queremos decir es que la parte especulativa de las operaciones de la mayor parte de los clientes de las agencias de bolsa no puede ser rentable a largo plazo. No obstante, en la medida en que sus operaciones se parezcan a una verdadera inversión, pueden conseguir unos beneficios con sus inversiones que compensen con creces las pérdidas que sufran en el terreno de la especulación.
El inversor recibe asesoramiento e información de las agencias de bolsa a través de dos tipos de empleados, que en la actualidad se conocen oficialmente como corredores de los clientes o ejecutivos de cuentas, y analistas financieros. El corredor del cliente, que también se llama representante registrado, anteriormente recibía la mucho menos digna denominación de mandado del cliente. En la actualidad, debe ser, en la mayoría de los casos, una persona amable que tiene un considerable conocimiento de los valores, y que en su actuación tiene que someterse a un rígido código de conducta. No obstante, como el negocio al que se dedica consiste en ganar comisiones, difícilmente puede permitirse el lujo de no centrarse en la especulación. Por lo tanto, el comprador de valores que desee evitar la posibilidad de verse influido por las consideraciones especulativas tendrá que poner un extraordinario cuidado y ser muy claro en sus relaciones con su corredor de cliente. Tendrá que mostrar claramente, tanto de palabra como de hecho, que no está interesado en nada que se parezca ni de lejos a un chivatazo de mercado. Cuando el corredor de cliente comprenda claramente que lo que tiene ante sí es un verdadero inversor, respetará su opinión y cooperará con él. El analista financiero, que antiguamente era conocido sobre todo como analista de valores, es una persona que interesa especialmente a este autor, que ha ejercido esa profesión durante más de 5 décadas, y que ha ayudado a formar a muchos otros analistas. En este momento nos referiremos únicamente a los analistas financieros que trabajan para agencias de intermediación de bolsa. La función del analista financiero se puede comprender con absoluta claridad a partir de la denominación del cargo que desempeña. Es la persona que lleva a cabo los detallados estudios de los valores individuales, que realiza cuidadosas comparaciones de diferentes acciones del mismo campo, y que se forma una opinión experta sobre la seguridad o el atractivo o el valor intrínseco de todos los tipos diferentes de acciones y obligaciones. Por motivos que seguramente resultarán desconcertantes a Diego en la materia, no es necesario cumplir ningún requisito formal para convertirse en analista de valores. Esto resulta absolutamente asombroso si lo comparamos con lo que ocurre en el caso de los corredores de clientes, que deben aprobar un examen, superar unas pruebas de personalidad y han de ser formalmente aceptados e inscribirse en el registro de la New York Stock Exchange. En la práctica, casi todos los jóvenes analistas han recibido una profunda formación empresarial en las facultades de económicas, y los analistas más veteranos adquirieron una formación por lo menos equivalente en la escuela de su prolongada experiencia. En la inmensa mayoría de los casos, se puede confiar en que la agencia de intermediación de bolsa para la que trabajan los analistas se haya asegurado de contrastar su cualificación y su competencia. El cliente de una agencia de intermediación de bolsa puede operar directamente con los analistas de valores, o puede canalizar sus contactos a través de una vía indirecta con el corredor de cliente. En cualquiera de los casos, el analista estará a disposición del cliente para ofrecerle una considerable cantidad de información y asesoramiento. Permítasenos hacer una declaración enfática en este momento. El valor que aporta el analista de valores al inversor depende en gran medida de la propia actitud que tenga el inversor. Si el inversor formula al analista las preguntas adecuadas, probablemente recibirá las respuestas adecuadas o, por lo menos, unas respuestas valiosas. Los analistas contratados por las agencias de intermediación de bolsa, de esto estamos convencidos, sufren el gran hándicap derivado de la impresión generalizada de que también tienen que ser analistas de mercado. Cuando se les pregunta si una acción determinada es buena, esa pregunta frecuentemente quiere decir, ¿es probable que esta acción vaya a aumentar de valor durante los próximos meses? Como consecuencia, muchos de ellos se ven obligados a realizar sus análisis mirando de reojo a la pantalla de las cotizaciones, postura que no es muy adecuada para realizar una reflexión razonable o para llegar a conclusiones que sirvan para algo. En la siguiente sección de este libro nos ocuparemos de algunos de los conceptos y posibles logros del análisis de valores. Un gran número de analistas que trabajan para las agencias de intermediación de bolsa podrían prestar un extraordinario servicio al inversor de buena fe que quisiera estar seguro de que extrae todo el valor de su dinero, y tal vez algo más. Como ocurre en el caso de los corredores de los clientes, lo que hace falta es que, desde el principio, el analista llegue a comprender claramente la actitud y los objetivos del inversor. Cuando el analista está convencido de que está haciendo operaciones con una persona a la que le interesa el valor más que la cotización, habrá muchas probabilidades de que sus recomendaciones resulten ser verdaderamente ventajosas en general. El título de CFA para los analistas financieros en 1963 se dio un importante paso para ofrecer responsabilidad y naturaleza profesional a los analistas financieros.
A partir de ese año se otorga el título de Chartered Financial Analyst, CFA, que podría traducirse como analista financiero colegiado o analista financiero jurado, a los profesionales expertos que aprueban ciertos exámenes obligatorios y superan otras pruebas de idoneidad. Las materias que se abordan incluyen el análisis de valores y la gestión de cartera. La analogía con el título tradicional del censor jurado de cuentas es evidente y deliberada. Este medio de reconocimiento y control profesional relativamente novedoso debería servir para elevar el nivel de los analistas financieros y, con el paso del tiempo, para que su trabajo llegase a estar ubicado en un nivel verdaderamente profesional. Relaciones con las agencias de intermediación de bolsa. Uno de los acontecimientos más inquietantes que están teniendo lugar en el período en el cual escribimos la presente revisión son los problemas financieros, por decirlo con claridad, la quiebra, o la casi quiebra, de bastantes agencias de intermediación de la New York Stock Exchange, incluidas dos de dimensiones considerables. Es la primera vez en más de medio siglo que ocurre una cosa semejante, y resulta llamativo por más de un motivo. Durante muchas décadas la New York Stock Exchange ha estado avanzando hacia unos controles más estrechos y más estrictos sobre las operaciones y el estado financiero de sus miembros, y en este sentido ha introducido requisitos de capital mínimo, realización de auditorías por sorpresa, y similares. Además, desde hace 37 años la Comisión del Mercado de Valores ejerce el control sobre las bolsas y sus miembros. Por último, la propia industria de la intermediación en el mercado de valores ha operado en unas condiciones muy favorables, como por ejemplo, el gran incremento de volumen, las tarifas fijas de comisiones mínimas, que eliminan en gran medida la competencia en el terreno de las comisiones, y la limitación del número de firmas pertenecientes a la industria. Los primeros problemas financieros de las agencias de intermediación de bolsa, en 1969, se atribuyeron al propio incremento de volumen. Este aumento de volumen, según se afirmaba, imponía exigencias excesivas a sus instalaciones, incrementaba sus gastos generales y provocaba muchos problemas a la hora de realizar las liquidaciones y compensaciones financieras. Se debe destacar que fue probablemente la primera vez en la historia en la que empresas importantes habían quebrado porque tenían un mayor volumen de negocio del que eran capaces de gestionar. En 1970, a medida que se incrementaron las crisis de las agencias de intermediación de bolsa, estas crisis se atribuyeron principalmente a la caída de volumen. Se trata de una queja desconcertante, si se tiene en cuenta que el volumen de negocio de la New York Stock Exchange en 1970 ascendió a 2.937 millones de acciones, el mayor volumen de su historia y más del doble que en cualquier año antes de 1965. Durante los 15 años de evolución al alza de mercado que concluyeron en 1964, el volumen medio había llegado únicamente a los 712 millones de acciones, una cuarta parte de la cifra correspondiente al año 1970, pero la industria de la intermediación había disfrutado de la mayor prosperidad de la historia. Supuesto que, como aparentemente ha sucedido, las firmas miembros de los mercados de valores hayan permitido que sus gastos generales y de otro tipo hayan aumentado a un ritmo tal que no han sido capaces de soportar ni siquiera una leve reducción de volumen durante parte de un ejercicio, la verdad es que la situación no dice mucho en favor ni de su sensatez empresarial ni de su conservadurismo financiero. Una tercera explicación de los problemas financieros ha acabado emergiendo entre la niebla de la ocultación, y sospechamos que es la explicación más razonable y certera de las tres. Parece que buena parte del capital de ciertas agencias de intermediación de bolsa estaba depositado en forma de acciones ordinarias que pertenecían a los socios individuales de las agencias. Algunas de estas carteras, aparentemente, tenían una naturaleza extraordinariamente especulativa y se contabilizaban a un valor inflado. Cuando el mercado cayó en 1969, las cotizaciones de estos valores experimentaron una drástica caída y la parte sustancial del capital de las agencias se esfumó junto con el valor de las acciones. En la práctica, esto equivale a decir que los socios de las agencias estaban especulando con el capital que se suponía que protegía a los clientes de los riesgos financieros ordinarios que entraña la actividad de intermediación, con el objetivo de duplicar los beneficios que se obtenían con dicho capital. Esto es inexcusable. Nos abstendremos de hacer ningún otro comentario adicional. El inversor debería utilizar su inteligencia no solo para formular sus políticas financieras, sino también los detalles asociados con ellas. Entre estos detalles están la elección de un corredor de buena reputación para que se encargue de ejecutar sus órdenes.
Hasta el momento había bastado con aconsejar a nuestros lectores que hiciesen operaciones únicamente con los miembros de la New York Stock Exchange, salvo que hubiese razones apremiantes para recurrir a una agencia que no fuese miembro de esa bolsa. A regañadientes, nos vemos obligados a añadir consejos adicionales en este terreno. Creemos que las personas que no tienen cuentas de margen, y en nuestro vocabulario esto significa todos los inversores no profesionales, deberían encargarse de que la entrega y recepción de sus valores fuese gestionada por su banco. Cuando se da una orden de compra a los corredores, se les puede indicar que entreguen los valores que han comprado a su banco contra el pago de tales valores por parte del banco. Complementariamente, cuando venda puede dar instrucciones a su banco de que entregue los valores al corredor contra el pago del precio. Estos servicios cuestan un poco más, pero es posible que compensen con creces desde el punto de vista de la seguridad y la tranquilidad. Este consejo puede ser pasado por alto, en la medida en que habrá dejado de ser necesario, después de que el inversor esté seguro de que todos los problemas de las agencias de intermediación de bolsa han sido resueltos, pero nunca antes de que lo esté. Banca de inversión. El término banca de inversión se aplica a una firma que se dedica en una medida importante a originar, suscribir o garantizar la colocación, y vender nuevas emisiones de obligaciones y acciones. Suscribir o garantizar la colocación significa garantizar a la sociedad que emite las acciones, o a otros colocadores que la emisión se va a vender por completo. Algunas agencias de intermediación de bolsa llevan a cabo una cierta actividad de suscripción. Por lo general, esta actividad se limita a participar en los grupos de suscripción formados por los principales bancos de inversión. Existe una tendencia adicional a que las agencias de intermediación de bolsa originen y patrocinen una pequeña cantidad de la financiación de las nuevas emisiones, en especial en forma de pequeñas emisiones de acciones ordinarias en las épocas en las que el mercado sube a toda máquina. La banca de inversión es, probablemente, el departamento más respetable de la comunidad de Wall Street, porque es el terreno en el que las finanzas desempeñan su constructiva función de aportar nuevo capital para la expansión de la industria. De hecho, buena parte de la justificación teórica del mantenimiento de unos mercados de valores activos, al margen de los frecuentes excesos especuladores, radica en el hecho de que las bolsas de valores organizadas facilitan la colocación de nuevas emisiones de obligaciones y acciones. Si los inversores o los especuladores no tuviesen a su disposición un mercado viable para las nuevas emisiones de valores que se les ofrecen, es posible que se negasen a comprarlas. La relación entre la banca de inversión y el inversor es básicamente la misma que existe entre el vendedor y el comprador potencial. En el pasado, durante muchos años, la inmensa mayor parte de las nuevas ofertas expresadas en términos monetarios han consistido en emisiones de obligaciones que eran compradas principalmente por las instituciones financieras, bancos y compañías de seguros. En esta actividad, los vendedores de valores tenían que relacionarse con compradores muy inteligentes y expertos. Por lo tanto, cualquier recomendación que realizasen los profesionales de la banca de inversión a este tipo de clientes tenía que someterse a un detallado y escéptico escrutinio. Por lo tanto, estas transacciones se llevaban a cabo prácticamente siempre en pie de igualdad entre profesionales expertos. Sin embargo, la situación es diferente cuando la relación se establece entre un comprador de valores individual y las empresas de banca de inversión, incluidos los corredores que actúan como garantes de colocación. En este tipo de relación, el comprador habitualmente carece de experiencia y raramente posee grandes conocimientos sobre la materia. El vendedor puede influir con gran facilidad sobre el comprador con su discurso, sobre todo en el caso de emisiones de acciones, puesto que frecuentemente el deseo no declarado del comprador consiste principalmente en obtener un rápido beneficio. El efecto que tiene todo ello es que la protección del público inversor radica menos en su propia facultad de análisis crítico que en los escrúpulos y la ética de las agencias que les hagan ofertas. Es un tributo a la honradez y a la competencia de las agencias de suscripción el hecho de que sean capaces de desempeñar razonablemente bien las contradictorias funciones de asesor y de vendedor. Sin embargo, es muy imprudente que el comprador confíe ciegamente en la capacidad de juicio del vendedor. En el año 1959 afirmamos en este sentido lo siguiente. Los malos resultados cosechados por esta insensata actitud se manifiestan una y otra vez en el terreno de la garantía de las colocaciones, y con notables efectos en la venta de emisiones de nuevas acciones durante períodos de activa especulación. Poco después se demostró que esta advertencia era acuciantemente necesaria.
Como ya hemos señalado, durante los años 1960, 1961 y, de nuevo, en los años 1968, 1969 el mercado se vio inundado por una colocación de ofertas públicas iniciales sin precedentes por parte de empresas de la más ínfima calidad, que se vendían al público a unos precios de salida ridículamente elevados y que en muchos casos se veían impulsados a niveles aún mucho mayores por una insensata especulación y por prácticas cercanas a la manipulación. Algunas de las más importantes agencias de Wall Street han participado en cierta medida en esta poco edificante actividad, lo cual pone de manifiesto que la ya conocida combinación de avaricia, insensatez e irresponsabilidad no ha acabado de ser exorcizada de la escena financiera. El inversor inteligente prestará atención al consejo y a las recomendaciones recibidas de las entidades de banca de inversión, en especial de aquellas que le sean conocidas por su excelente reputación. No obstante, tiene que estar seguro de que aporta una capacidad de juicio sensata e independiente para evaluar esas sugerencias, ya sea su propia capacidad, en el caso de que esté capacitado para realizar esa evaluación, o la de cualquier otro tipo de asesor. Otros asesores. Es una buena costumbre, hondamente arraigada, sobre todo en los pueblos pequeños, consultar con el banquero local las inversiones que se piensan realizar. Es posible que el profesional de la banca comercial no sea un gran experto en la valoración de acciones u obligaciones, pero seguro que tiene experiencia y una naturaleza conservadora. Sus consejos serán especialmente útiles para el inversor inexperto, que frecuentemente siente la tentación de apartarse del sendero recto y poco interesante de las políticas defensivas, y que necesita sentir la incesante influencia de una mente prudente. A los inversores más despiertos y dinámicos, que traten de conseguir asesoramiento en la elección de valores de oportunidad, no les resultarán especialmente útiles, por lo general, las opiniones de un profesional de la banca general, puesto que no suelen ser muy adecuadas para sus propios objetivos. Tenemos que adoptar una actitud mucho más crítica hacia la generalizada costumbre de pedir asesoramiento de inversión a familiares o amigos. La persona que hace la consulta casi siempre cree que tiene buenos motivos para dar por supuesto que la persona a la cual formula la consulta tiene un conocimiento o una experiencia mejor que la suya. Nuestra propia observación indica que suele ser casi siempre igual de difícil seleccionar a un buen asesor lego en la materia que seleccionar correctamente los valores sin ningún tipo de ayuda. Son abundantísimos los malos consejos que se ofrecen gratuitamente. Resumen. Los inversores que están dispuestos a abonar una comisión por la gestión de sus fondos actuarían con gran sensatez si eligiesen alguna firma de asesoramiento de inversión arraigada en el mercado y que disfrutase de buena fama. Alternativamente, pueden recurrir al departamento de inversión de una gran empresa de gestión patrimonial o a los servicios de supervisión ofrecidos a cambio de comisión por algunas de las principales agencias de intermediación de bolsa de la New York Stock Exchange. Los resultados que se deben esperar no son en modo alguno excepcionales, pero sí son equiparables a los del inversor bien informado y cauto. La mayor parte de los compradores de valores suelen conseguir asesoramiento sin pagarlo específicamente. Es absolutamente razonable, por lo tanto, que en la mayoría de los casos no tengan derecho a esperar unos resultados mejores que la media y, de hecho, no deberían esperarlos. Deben mostrarse precavidos ante todas las personas, ya se trate de corredores de cliente o de vendedores de valores, que les prometan una rentabilidad o unos beneficios espectaculares. Esto es aplicable tanto a la selección de los valores como a la orientación en el escurridizo, y tal vez ilusorio, parte de las operaciones en el mercado. Los inversores defensivos, tal y como los hemos definido, no suelen estar, por lo general, preparados para realizar valoraciones independientes sobre las recomendaciones de valores que les hacen sus asesores. Sin embargo, sí que pueden manifestar de manera explícita e insistente cuál es el tipo de valores que quieren comprar. Si siguen nuestras recomendaciones, se limitarán a las obligaciones y a las acciones de mejor categoría emitidas por las principales empresas, en especial aquellas que se pueden comprar a unos niveles de precio concretos que no sean elevados a la luz de la experiencia y del análisis. El analista de valores de cualquier agencia de intermediación de bolsa de cierta reputación podrá elaborar una lista adecuada de ese tipo de acciones y podrá certificar al inversor si el precio imperante es o no es razonablemente conservador a juzgar por su experiencia pasada. El inversor agresivo, por lo general, trabajará en cooperación activa con sus asesores. Estará interesado en que le expliquen detalladamente sus recomendaciones, e insistirá en llevar a cabo su propia valoración sobre esas recomendaciones.
Esto significa que el inversor orientará sus expectativas y el carácter de las operaciones con valores que realice hacia el desarrollo de su propio conocimiento y experiencia en este terreno. Únicamente en los casos excepcionales en los que la integridad y la competencia de sus asesores haya quedado demostrada más allá de toda duda, debería el inversor poner en práctica los consejos de los demás sin llegar a comprender y a aprobar la decisión que se ha adoptado. Siempre ha habido vendedores de valores sin principios y agentes de bolsa sin escrúpulos, a los que casi se podría denominar piratas, y, de hecho, tradicionalmente hemos aconsejado a nuestros lectores que limiten sus operaciones, siempre que sea posible, a los miembros de la New York Stock Exchange. Sin embargo, nos vemos obligados, aunque sea a regañadientes, a añadir un consejo de cautela adicional en el sentido de que las entregas y los pagos de valores se realicen a través de la intermediación del banco del inversor. Es posible que la decepcionante imagen que arrojan las agencias de intermediación de Wall Street se haya aclarado por completo en unos cuantos años, pero a finales de 1971, tenemos que seguir insistiendo en que es mejor estar seguro que lamentarlo. Comentario al capítulo 10. Agradezco a la mujer Milesia el que, viendo al filósofo Tales ocupado de continuo en la contemplación de la bóveda celeste y con los ojos siempre vueltos hacia arriba, le pusiera a su paso algo para hacerle tropezar, por advertirle de que sería el momento de ocupar su pensamiento en las cosas de las nubes cuando hubiere provisto las que estaban a sus pies. Ciertamente, aconsejábale mirarse más a sí mismo que al cielo. Michel de Montaigne. ¿Necesita ayuda? En los gloriosos días de finales de la década de 1990, muchos inversores optaron por actuar por su cuenta. Realizaron su propia investigación, eligieron las acciones por sí mismos, y realizaron sus operaciones a través de un corredor online, con lo que en la práctica estos inversores puentearon la costosa infraestructura de investigación, asesoramiento y ejecución de operaciones de Wall Street. Por desgracia, muchos de estos aficionados al bricolaje financiero decidieron hacer valer su independencia justo en los momentos anteriores a que comenzase la peor etapa de recesión en el mercado desde la Gran Depresión, con lo que en última instancia acabaron teniendo la impresión de que habían hecho una locura al lanzarse a hacer las operaciones en solitario. Por supuesto, eso no es necesariamente cierto. Las personas que delegaron todas las decisiones a un corredor tradicional también perdieron dinero. Sin embargo, muchos inversores encuentran consuelo en la experiencia, capacidad de juicio y segunda opinión que un buen asesor financiero puede proporcionar. Algunos inversores necesitan un tercero independiente que les indique el tipo de rendimiento que tienen que conseguir con sus inversiones, o cuánto dinero adicional tienen que ahorrar, para poder alcanzar sus objetivos financieros. Otros simplemente se benefician del mero hecho de tener a otra persona a la que echar la culpa cuando sus inversiones pierden dinero. De ese modo, en vez de torturarse de forma agónica sufriendo eternas dudas sobre su propia capacidad, tendrán a alguien a quien criticar, que habitualmente podrá defenderse y animarles a la vez. Este puede ser precisamente el tipo de impulso psicológico que necesiten para seguir invirtiendo con firmeza en un momento en el que otros inversores pueden ver cómo flaquea su ánimo. En definitiva, de la misma manera que no hay ningún motivo por el que no pueda usted gestionar su propia cartera, tampoco hay ninguna razón para avergonzarse de buscar ayuda profesional para gestionarla. ¿Qué le puede indicar que necesita ayuda? A continuación indicamos algunas señales. Grandes pérdidas. Si su cartera perdió más del 40% de su valor desde el principio de 2000 hasta finales de 2002, cosechó unos resultados aún peores que los propios catastróficos resultados del mercado. No tiene ninguna importancia que sus pérdidas se debiesen a que se mostrase usted indolente, despreocupado o simplemente desafortunado. Después de una pérdida tan monstruosa, su cartera está pidiendo ayuda a gritos. Presupuestos desquiciados. Si tiene que hacer constantemente juegos malabares para llegar a fin de mes, no tiene ni idea de en qué gasta el dinero, le resulta imposible ahorrar de manera periódica, o le resulta permanentemente imposible pagar sus facturas puntualmente, sus finanzas están descontroladas. Un asesor le puede ayudar a controlar su dinero elaborando un plan financiero exhaustivo que indique de qué manera, y cuánto, debe usted gastar, ahorrar, tomar prestado e invertir. Carteras caóticas. Demasiados inversores pensaron que estaban diversificados a finales de la década de 1990 porque tenían acciones de 39 empresas diferentes de Internet, o 7 fondos de acciones de empresas en crecimiento estadounidenses diferentes. Sin embargo, eso es lo mismo que pensar que un coro compuesto exclusivamente por sopranos puede cantar Old Man River mejor que una soprano solista.
Por muchas sopranos que añadamos, el coro nunca será capaz de llegar a esas notas bajas, salvo que incorpore a algún barítono al grupo. De la misma manera, si todas sus participaciones suben y bajan al unísono, carecerá de la armonía de inversión que aporta la verdadera diversificación. Un plan profesional de asignación de activos le será útil. Cambios importantes. Si trabaja usted por cuenta propia y necesita organizar un plan de jubilación, si sus padres están envejeciendo y no tienen unas finanzas bien organizadas, o si la universidad de sus hijos parece imposible de pagar, un asesor no solo le aportará tranquilidad, sino que le ayudará a mejorar de verdad su calidad de vida. Además, un profesional preparado puede asegurarse de que se beneficie y de que cumpla con la imponente complejidad derivada del derecho tributario y de las normas que rigen la jubilación. Confíe y después compruebe. Recuerde que los artistas del fraude financiero se forran consiguiendo que usted confíe en ellos y logrando que no los investigue. Antes de colocar su futuro financiero en manos de un asesor, es indispensable que encuentre a alguien que no solo le haga sentirse cómodo, sino que además sea una persona cuya honradez esté fuera de toda duda. Como solía decir Ronald Reagan, confíe y después compruebe. Empiece por pensar en unas cuantas personas a las que conozca bien y en las que confía absolutamente. Pregunte a esas personas si pueden recomendarle a un asesor en el que confían y que, en su opinión, presta un buen servicio a cambio de sus honorarios. Un voto de confianza de alguien a quien usted estima es un buen punto de partida. Cuando tenga el nombre de un asesor y de la empresa para la que trabaja, así como la especialidad a la que se dedica, ¿es un corredor? ¿Un planificador financiero? ¿Un profesional de la contabilidad? ¿Un agente de seguros? Puede comenzar su análisis detallado. Introduzca el nombre del asesor y de su empresa en un buscador de Internet como Google para ver si aparece algo, busque términos como multa, demanda, reclamación, medidas disciplinarias, o suspensión. Si el asesor es un corredor de bolsa o un agente de seguro, póngase en contacto con la oficina de la Comisión de Valores de su estado. Se puede encontrar un interesante directorio de vínculos online en www.nasa.org, para preguntar si se han presentado reclamaciones de los clientes o si se han emprendido acciones disciplinarias contra el asesor. Si está considerando la posibilidad de contratar a un profesional de la contabilidad que también presta servicios de asesoría financiera, la autoridad supervisora de los profesionales de contabilidad de su estado, a la que podrá localizar a través de la National Association of State Boards of Accountancy en www.nasba.org, le indicará si su historial está limpio. Los planificadores financieros, o las firmas para las que trabajan, deben estar inscritos en los registros de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos o de las autoridades supervisoras competentes en materia de valores del estado en el que esté domiciliada su oficina. Como parte del proceso de inscripción, el asesor debe presentar un documento con dos partes denominado formulario AF. Debería poder examinarlo y descargarlo en las siguientes direcciones web: www.advisorinfo.sec.gov, www.yard.com, o en el sitio web de la Autoridad Supervisora de Valores de su estado. Preste especial atención a las páginas de información sobre declaraciones, en las que el asesor tiene que declarar cualquier acción disciplinaria emprendida por las autoridades. Se sabe que algunos asesores poco escrupulosos retiran estas páginas antes de entregar el formulario a sus clientes potenciales, por lo que debería usted encargarse de obtener por su cuenta un ejemplar completo. Es una buena idea comprobar el historial del planificador financiero en una segunda fuente como www.cft-board.org, ya que algunos planificadores que han sido objeto de medidas disciplinarias fuera de su estado de origen pueden tratar de escaparse por los vericuetos de las normas. Tiene más indicaciones sobre la forma de realizar esta investigación exhaustiva en el recuadro de la página 310. Palabras de advertencia. La necesidad de realizar una investigación preliminar no concluye después de contratar a un asesor. Melanie Senter-Lubin, directora de la Comisión de Valores del Estado de Maryland, sugiere que debe usted ponerse en guardia cuando escuche palabras y expresiones que puedan ser un anticipo de futuros problemas. Si su asesor no deja de pronunciarlas, o de tratar de obligarle a hacer cualquier cosa que le haga sentirse incómodo, póngase en contacto con las autoridades lo antes posible, dice Lubin. Estas son las expresiones que deberían hacer saltar las alarmas. Offshore. La oportunidad de la vida. Banco de primera categoría. Este chiquitín va a ser un genio. Garantizado. Tiene que darse prisa. Es seguro.
Nuestro modelo informático exclusivo. Los que saben invertir lo están comprando. Estrategia de opciones. No puede fallar. No se puede permitir el lujo de quedarse al margen. Podemos conseguir mejores resultados que el mercado. Lo acabará lamentando si no. Exclusivo. Debería concentrarse en los resultados, no en las comisiones. ¿No quiere hacerse rico? No puede perder. El potencial es enorme. No hay riesgo de malos resultados. Le he dicho a mi madre que lo haga. Confíe en mí. Operaciones con mercancías genéricas. Rentabilidades mensuales. Estrategia activa de asignación de activos. Podemos limitar el riesgo de pérdida. No hay nadie más que sepa cómo hacerlo. Llegar a conocerlo bien. Un importante boletín de planificación financiera consultó a docenas de asesores recientemente para recopilar sus ideas sobre la forma en que los clientes deberían abordar las entrevistas para conocerlos. A la hora de seleccionar a un asesor, sus objetivos deberían ser: determinar si está interesado en ayudar a los clientes, o si simplemente se limita a aplicar una rutina. Concretar si comprende los principios fundamentales de la inversión, tal y como están señalados en este libro. Evaluar si tiene la suficiente formación, preparación y experiencia para ayudarle. A continuación recogemos algunas de las preguntas que los clientes potenciales deberían plantear, si siguiesen las recomendaciones de los importantes planificadores financieros que participaron en la encuesta. ¿Por qué se dedica a esta actividad? ¿Cuál es el enunciado de misión de su empresa? Además de su despertador, ¿qué hace que se levante por la mañana? ¿Cuál es su filosofía de inversión? ¿Utiliza acciones o fondos de inversión? ¿Recurre al análisis técnico? ¿Hace sus operaciones en función de la coyuntura? Una respuesta afirmativa a cualquiera de las dos últimas preguntas es una señal negativa para usted. ¿Se centra exclusivamente en la gestión de activos, o también ofrece asesoramiento sobre planificación tributaria, patrimonial y de jubilación, elaboración de presupuestos y gestión de deudas y seguros? ¿Podría explicar de qué manera su formación, su experiencia y sus títulos le cualifican para ofrecer ese tipo de asesoramiento financiero? ¿Cuáles son las necesidades que suelen compartir sus clientes? ¿De qué manera puede ayudarme a alcanzar mis objetivos? ¿De qué manera va a supervisar y a informarme sobre mis avances? ¿Me va a facilitar una lista de control que yo pueda utilizar para comprobar de qué forma está poniendo en práctica cualquier plan financiero que preparemos? ¿De qué manera elige las inversiones? ¿Qué método de inversión cree que permite conseguir mejores resultados, y qué pruebas puede mostrarme de que ha conseguido ese tipo de éxito para sus clientes? ¿Qué hace cuando una inversión tiene malos resultados durante todo un año? Cualquier asesor que responda vender no es un buen candidato. A la hora de hacer recomendaciones de inversión, ¿acepta algún tipo de retribución abonada por terceros? ¿Por qué, o por qué no? ¿En qué circunstancias? ¿Cuánto, en dinero en efectivo, cree que debería pagar por sus servicios durante el primer año? ¿Qué haría que esa cifra aumentase o se redujese a lo largo del tiempo? Si los honorarios van a consumir más del 1% de sus activos al año, probablemente debería tratar de encontrar otro asesor. ¿Cuántos clientes tiene, y con qué frecuencia se comunica con ellos? ¿Cuál ha sido el logro obtenido para un cliente del que más orgulloso se siente? ¿Cuáles son las características comunes de sus clientes favoritos? ¿Cuál es la peor experiencia que ha tenido con un cliente, y de qué manera la resolvió? ¿Cuál es el criterio para determinar que un cliente hable con usted o con alguno de sus ayudantes? ¿Cuánto tiempo suelen mantener los clientes abierta una cuenta en su empresa? ¿Puede ver un modelo de estado de cuenta? Si no puede comprenderlo, pida al asesor que se lo explique. Si no puede comprender su explicación, no es el asesor adecuado para usted. ¿Cree que tiene usted personalmente éxito financiero? ¿Por qué? ¿De qué manera definiría el éxito financiero? ¿Qué tipo de rentabilidad anual media cree que puede obtener con mis inversiones? Cualquier cifra superior al 8% o al 10% no es realista. ¿Me va a facilitar su currículum, su formulario ADFI y por lo menos 3 referencias? Si el asesor o su empresa están obligados a presentar un formulario ADFI y el asesor no le va a facilitar una copia de ese formulario, levántese y váyase, y agarre fuertemente la billetera mientras sale por la puerta. ¿Se ha presentado alguna vez una reclamación formal contra usted? ¿Por qué motivo lo despidió el último cliente que lo hizo? Derrotar a su peor enemigo.
Por último, debe tener en cuenta que los asesores financieros verdaderamente buenos no salen de los árboles. Frecuentemente, los mejores suelen tener todos los clientes que son capaces de atender, y únicamente estarán dispuestos a aceptarlo como cliente si les parece que encaja usted bien. Por lo tanto, ellos también le plantearán algunas preguntas difíciles, como por ejemplo: ¿por qué tiene la impresión de que necesita un asesor financiero? ¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo? ¿Cuál ha sido su mayor frustración en su relación con otros asesores, usted incluido? ¿Tiene un presupuesto? ¿Vive de acuerdo a lo que gana? ¿Qué porcentaje de sus activos se gasta cada año? Dentro de un año, cuando analicemos lo que ha ocurrido, ¿qué tendré que haber conseguido para que esté usted satisfecho con su progreso? ¿De qué manera gestiona los conflictos o las discrepancias? ¿Cómo reaccionó emocionalmente al período bajista de mercado que comenzó en el año 2000? ¿Cuál es su peor pesadilla financiera? ¿Y su mayor esperanza financiera? ¿Qué tipo de rendimiento sobre la inversión considera razonable? Base su respuesta en el capítulo 3. Cualquier asesor que no plantee preguntas de este estilo, y que no esté suficientemente interesado por usted para detectar intuitivamente qué otras preguntas considera usted que son adecuadas, no encajará bien con usted. Sobre todo, debería confiar lo suficiente en su asesor para permitirle que le proteja de su peor enemigo: usted mismo. Usted contrata un asesor, explica el columnista Nick Murray, no para que gestione el dinero, sino para que le gestione a usted. Si el asesor es una línea de defensa entre usted y sus peores tendencias impulsivas, dice el analista de planificación financiera Robert Beres, debería contar con los sistemas necesarios para que ustedes dos puedan controlar esas tendencias. Entre esos sistemas se pueden mencionar los siguientes ejemplos: un plan financiero exhaustivo que indique de qué manera va usted a ganar, ahorrar, gastar, pedir prestado e invertir su dinero. Una declaración de política de inversión que especifique su método fundamental de inversión. Un plan de asignación de activos que detalle cuánto dinero va a tener en cada una de las diferentes categorías de inversión. Estos son los pilares básicos sobre los que se deben apoyar las buenas decisiones financieras, y se deben crear de común acuerdo, entre usted y su asesor, en vez de ser impuestos de forma unilateral. No debería invertir ni $1 ni adoptar una sola decisión hasta que esté convencido de que estos cimientos sólidos están instalados y son acordes a sus deseos.